Sí, no deja de ser una paradoja muy emotiva. Porque a mí casi nunca me dejaron inaugurar las obras que yo mismo inicié como alcalde. Siempre se la apropiaban por ahí, algunos otros. Y esta es la primera vez que puedo realmente venir a inaugurar algo que se cocinó entre estudiantes, en Consejo Superior, en la Universidad Distrital, en la Alcaldía de Bogotá Humana, que fue expandir la Universidad Distrital. Yo debo confesar que tomé tarde decisiones, o si no, no tendríamos 3 sedes, sino 6, 7, ojalá hubiera sido posible. Nos concentramos más en aquel entonces en la educación media. Cerca de 45 sedes fueron renovadas. La mayoría de ellas las inauguramos nosotros mismos, 23 de ellas después. Creo que Bogotá, y eso hay que reconocerlo y analizarlo por lo que significa si se extrapola al conjunto del país, ha tenido una serie de conquistas sociales. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Y nosotros aquí en Bogotá, y este es un tema del que hay que enorgullecerse, a veces Bogotá no se enorgullece de sí misma, pues tuvo otro camino muy diferente en su política de convivencia social, de seguridad, de avance. Desde los años 90 para acá, veníamos de ser una de las ciudades más violentas del mundo, como 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aquí mismo en Ciudad Bolívar, que era por aquel entonces una serie de barriadas donde no se podía caminar sin bota de caucho y debajo de techos de Paroy, como decía la vieja canción, bajo los techos de cartón. Yo caminé esos barrios muy jovencito y comenzó un camino diferente, políticamente diverso, alcaldes diferentes, muy diferentes unos de otros, movimientos políticos diferentes, pero que lograron un consenso a través de las décadas, que fue meterle todo el presupuesto distrital, que es muy importante, a luchar contra la segregación social. De diversas maneras fuimos confluyendo, porque yo fui uno de esos alcaldes en que la educación tenía que ser uno de los grandes saltos cualitativos y cuantitativos de la sociedad bogotana, y yo creo que se ha avanzado tanto que ustedes pueden medirlo en una estadística. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Eso es un camino muy diferente que hay que analizar. Obviamente todo ha tenido errores, pero esta misma localidad de Ciudad Bolívar que yo quiero y que me quiere, ya no es una localidad de barrios de Paroy, donde hay que ponerse las botas de caucho para caminar. Mire nomás lo que nos rodea.
Lo que nos rodea es visualmente, y podemos criticarlo indudablemente, un contexto urbanístico que demuestra que la sociedad echó para adelante. Y en ese eje central está la educación. Claro que cuando era joven aquí hablaban de cerrar la Universidad Distrital, de privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que en ese momento era su sustento. Por ahí nació y creció. Cerrar la Distrital decían porque salía más caro invertir en la juventud por cabeza. Ponían un indicador per cápita en la Universidad Distrital que pagar una beca a ese mismo joven en la Universidad de los Andes, decían. El camino que estaban proponiendo no era más que el de la privatización de la educación. Y esta ciudad reaccionó, dijo que no, y poco a poco fue fortaleciendo la educación pública, empezando por sus colegios, por sus jardines infantiles, y abordando este tema de lo que puede significar la educación superior, no solamente en términos de cobertura, sino en términos de calidad para el crecimiento mismo de una sociedad. En campaña electoral hablábamos de la sociedad del conocimiento. Poner estas universidades en estas localidades, en el fondo, era un acto revolucionario. Aquí no se creía que la universidad tenía que estar con los pobres, en los pobres, sino que tenía que ser de élite, que tenía que ser para una juventud dorada que se había criado gracias al privilegio, en el caso de Bogotá, en el norte. Fue Lucho Garzón el primero que puso una sede aquí en Ciudad Bolívar. Hoy, si miramos esto con el tiempo, aquí hay un teatro similar al Teatro Julio Mario Santo Domingo, espero que esté en actividad, que es el Teatro El Ensueño, cerca de aquí, para atrás. A mí me correspondió darme esa pela. ¿Por qué no puede haber en Ciudad Bolívar un teatro igual que el Julio Mario Santo Domingo? Porque la cultura tiene que pasar por los muros, las murallas de la segregación social, lo cual mata la cultura de una vez. ¿Por qué no podían haber aquí los conocimientos para la juventud? ¿Por qué tenía que condenarse a la juventud de las localidades de Bogotá a ese triste escenario en donde hay que caminar y caminar las calles y ver con desconfianza el que viene por la acera, y las mujeres ver con desconfianza la llegada de la noche, cuando podríamos perfectamente convivir, crecer en el conocimiento, en las artes, en la ciencia, en las matemáticas y en la poesía? Ese escenario traería la paz, nos decíamos hace 30 años. Será el camino de la paz, y Bogotá lo demostró. Hoy Bogotá no está en las ciudades más violentas, no las encuentra ni en las primeras 50, ni en las primeras 100, ni en las primeras 200, y esta es la ciudad capital de Colombia, capital suramericana. Aquí se demostró otro camino que es diferente y del cual tenemos que sentirnos orgullosos.